Hermanos, en el seminario nuestro de teología acaba de terminar la clase de homilética. La clase de homilética es la que le enseña a los estudiantes a cómo preparar un sermón, cómo presentar un sermón. Eso es lo que enseña la clase de homilética, el lineamiento de cómo presentarlo. Entonces, en la clase de homilética hay hay varias personas, pero entre ellas se ha escogido a un par de los estudiantes más sobresalientes de la clase, para estimularlos, ¿verdad? De una manera y ponerlos nerviosos de la otra. Así es que uno de ellos es nuestro querido hermano Enrique Torres. Así es que el mensaje de esta tarde a cargo de una de las mejores disertaciones de la clase de homilética. Gracias, pastor. Bendiciones, iglesia. Solo antes de empezar, como dice el pastor, a grabar, quería decir que desde abajo se ve más fácil, ¿verdad? Y bueno, para dar inicio quiero invitarlos a que se unan conmigo en una oración para rogar a Dios que Él dirija esta meditación, este mensaje. Padre, queremos suplicarte, Señor, que seas tú con nosotros en esta noche, en este momento que tendremos de estudiar tu palabra. Señor, te suplico, Padre, que controles mi vida, mi nervio, mi mente, Padre, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que comunique tu palabra hacia mis hermanos, igualmente hacia mi vida, hacia mi corazón, como ya lo has hecho, pero que esa palabra surja un efecto, Señor, que tú tienes planeado para nuestras vidas. Señor, te suplico por cada hermano que está aquí en esta noche, que tú tomes, Señor, control de nuestras mentes, de nuestros problemas, de nuestros dolores, de nuestras situaciones difíciles que pasamos, Padre. Te suplico que seas tú con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Esta noche, hermanos, quiero hablar acerca de un tema quizás un poco delicado, quizás un poco, dependiendo del contexto, triste. Y me refiero al tema de la muerte. Quiero, antes de entrar en materia, ilustrar dos situaciones que nos van a permitir comprender un poco mejor a qué me refiero con el tema de la muerte. Allá en los años, cuando era yo más joven, iba al high school, había un maestro que era, digamos, muy carismático y tenía mucho contacto con los alumnos. Al paso del tiempo, obviamente todo el mundo nos dábamos cuenta que ese señor era un depredador sexual. Y ese hombre, ese sujeto tenía una labia, pero rapidito se encontraba a las personas, a los estudiantes y rápidamente los llevaba, digamos que acompañándolos del pasillo y eventualmente en la oficina y bueno, situaciones que todo el mundo sabíamos en la escuela, no solamente los alumnos, sino también los directivos. Después, cuando yo pues, terminé el high school, terminé otros estudios, de esas cosas que uno googlea el nombre de alguien ahí, le tecleé ahí a la computadora y salió el nombre. Dije, quiero saber qué pasó con ese fulano, ¿qué habrá sido? Y de las primeras cosas que yo encontré cuando le di enter ahí a la computadora fue un link a una noticia, y era la noticia de su muerte. Resulta que este hombre había sido asesinado por situaciones de amantes, de problemas que se habían obviamente complicado de tal suerte que alguien había deseado su muerte. Este tipo de situaciones no son exclusivas de amantes o de problemas de adulterio, se presentan también en las familias cuando hay problemas de herencias, por ejemplo, hay gente que se mata, hay un sentimiento quizás de un daño, quizás de querer hacer justicia en mano propia y querer vengar el dolor, querer vengar la situación que hay en la vida de la persona para cobrar entonces así justicia. Ese es uno de los aspectos que quiero
considerar con ustedes para entrar en materia. Otro es en cuanto a la muerte desde el punto de vista de la defensa propia. Estando yo en Estados Unidos, conocí un hermano en Cristo. Él pertenece a las Fuerzas Armadas de México. Había ganado una beca para estudiar en los Estados Unidos. Yo lo conocí, me hice amigo de él, hermano en Cristo, como les comentó, y tuvimos muchos momentos de convivencia, momentos en los que pudimos convivir en familia y hablar un poquito más acerca de las cosas quizás del trabajo, de la escuela, y convivir un poco más y comentarnos quizás detalles más profundos de cómo era su vida en México, cómo era su vida en ese momento en Estados Unidos. Y, por ejemplo, una de las situaciones que él me comentaba es que viviendo en México, estando él trabajando en un alto rango en la Marina Armada de México, su posición le exigía tener que viajar hacia las costas del país. Su base era la Ciudad de México y a él se le pedía en ocasiones viajar al estado de Veracruz, al estado de Oaxaca, a los estados costeros. Y en ocasiones, por la duración de sus tareas, de sus comisiones, de sus misiones, tenía que viajar con su familia. Una de las situaciones que se han dado en México y quizás en otros países de América Latina es que pues viajar en carretera es peligroso. Y yo le decía, mira hermano, ¿qué pasa por tu mente? En esos momentos la situación en México, yo recuerdo, era de que le dábamos ahí clic a la computadora para ver las noticias en el periódico y era una cosa pues de preocupación, y el tema se prestaba, ¿no?, para preguntarle, ¿qué onda hermano? ¿Qué pasa contigo cuando tú vas con tu familia? Y él me decía, ¿sabes qué, Enrique? Yo estoy con una situación que me pesa en mi corazón, y es que yo estoy entrenado para matar. Yo viajo con mi arma porque es parte de mi entrenamiento y es parte de mi comisión. Yo salgo en una misión, yo no salgo como civil en este tipo de viajes. Aunque voy con mi familia, yo llevo una misión y llevo mi arma, la coloco a un costado de mi asiento y ¡pum!, me voy a 120, 140 en las carreteras de México, y yo no paro porque yo sé cuál es la situación. Pero hay una parte de México, por ejemplo en el estado de Oaxaca, que es muy difícil conducir a esa velocidad de 140 o 160 kilómetros por hora, y la gente tiene que obviamente disminuir la velocidad. Y lo que hacen los asaltantes es que toman una piedra tamaño ladrillo y se la avientan a las personas en el parabrisas. Y la técnica es bien fácil. La persona obviamente intuye que eso no fue una piedrita de la carretera, entonces muchos no se detienen, pero por la situación de las curvas eventualmente se encuentra uno con un tronco para detenerlo ahí, y ya están ahí todos listos pues para pues hacer sus fechorías. Y él me decía, ¿sabes qué, Enrique? Si yo voy con mi familia, yo traigo mi arma, y de una cosa sí estoy seguro, entre ellos y mi familia, yo me los echo. Si usted ha pensado bien acerca de estos ejemplos, usted estará de acuerdo conmigo que el sentimiento de hacer morir, de dar muerte en una persona, se da por respuesta a un daño, por respuesta a un sufrimiento o también a un posible peligro. La Escritura alienta este sentimiento en un caso muy particular, y es en el caso del pecado. Los invito a que en sus escrituras busquen conmigo Colosenses, capítulo 3. Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 8. El apóstol Pablo dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo repito, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y vuelve a dar una lista, dice ahí: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Este pasaje es en el que nos vamos a concentrar en buena parte de este mensaje, y es el que ha motivado
que titule en esta ocasión este mensaje Matar o morir, placer para matar el placer. Rápidamente, hermanos, les recuerdo un poco acerca del contexto de la carta de Pablo a los Colosenses. Colosas era una ciudad que no se conoce exactamente su ubicación el día de hoy, pero se piensa que estaba cerca de las ciudades de Laodicea y Hierápolis. El apóstol Pablo muy posiblemente no había visitado nunca esa ciudad y, de hecho, en ese momento que él escribe esa carta, él se encuentra en prisión en Roma. El objetivo principal por el que Pablo escribe esta carta es combatir las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo entre los cristianos, como en muchos lugares y como hasta el día de hoy. Si regresamos en la escritura a Colosenses capítulo 3 versículo 1, nos vamos a poder dar cuenta y entender mejor para quiénes está escrita esa instrucción de haced morir lo terrenal en vosotros. Capítulo 3 versículo 1 dice: si pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese versículo inicia diciéndonos, explicándonos a quiénes está dirigido este mensaje, diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, para ustedes es este mensaje. Este mensaje está escrito para los que han muerto. La palabra resucitado implica muerte, y es porque Pablo está hablando a los que estaban muertos, pongan atención, los que estaban muertos y que murieron en la muerte de Cristo. Estaban muertos porque el pecado los tenía muertos. Recordarán quizás en Efesios capítulo 2, ahí en el versículo 1, Pablo dice que nos encontrábamos antes de llegar a Cristo, muertos en nuestros delitos y también en nuestros pecados. Murieron porque el nacer de nuevo implica muerte. En la muerte de Cristo, porque esa muerte nos identifica como muertos a este mundo y vivos por la fe en Cristo a nuestro Dios. El apóstol Pablo, en un versículo que muchos conocemos, en Gálatas capítulo 2, si quieren buscarlo en su escritura, Gálatas capítulo 2, versículo 20, un versículo bastante conocido, dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta carta es para los muertos, pero también es para los vivos. La expresión resucitado también implica vida. Un versículo igualmente conocido, 2 Corintios 5:17, si quieren verlo, si no en la pantalla, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Me da gusto que se lo sepan varios. Tenemos una nueva vida en Cristo, una vida que nos es dada por la misericordia de Dios. Este pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 1, nos habla entonces que es para los muertos, que es para los vivos y es específicamente para los que cumplen estas condiciones. Cuando pensamos en la palabra conversión, en discipulado, en la escuela dominical, quizás aquí en este púlpito, usualmente nos viene a la mente frases como cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete. Quizás nos vengan otras frases como clama a mí y yo vendré, estoy a la puerta de tu corazón, abre. Ese tipo de nociones acerca de la conversión son muy ciertas, pero no reflejan toda la historia, toda la verdad de lo que significa estar muerto y estar vivo en Cristo. Dice un viejo adagio, las palabras se las lleva el viento. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, versículo 24, dijo lo siguiente. Lucas capítulo 9, versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste
la salvará. Hablando de lo que se refiere a las palabras se las lleva el viento, curiosamente estas palabras, de una u otra manera, están registradas en las Escrituras 5 veces. Creo, hermanos, en estos años que tengo ya como cristiano, que la mejor palabra que puede definir la conversión de una persona al Evangelio es muerte. Es nacimiento, es nueva vida, pero detrás de eso está la muerte. Regresando a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal. Quizás en este momento algunos se pregunten, ¿y por qué hay que darle muerte al pecado? Quiero empezar en este sentido con una definición sencilla que recuerdo me dieron en México en una clase de escuela dominical, y decía una maestra, el pecado, y me acuerdo por los ademanes, me decía la maestra, el pecado es todo aquello que pensamos, decimos o hacemos contrario a la voluntad de Dios. Y es bien fácil de recortarlo, es lo que pensamos, decimos o hacemos y es contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué hay que hacer morir el pecado? Yo pienso, hermanos, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que la razón por la que el pecado tiene mayor impacto en nosotros es por nuestra debilidad y es por el placer que causa en nosotros. Un pastor en una ocasión recuerdo que decía, pecar es rico, porque si no, nadie pecaría. En las partes nortes de este planeta, quizás Canadá, quizás Rusia, hay diferentes tribus, diferentes comunidades que viven en esos lugares inhóspitos, donde hay hielo, y algunos viven en iglús, y se las tienen que ingeniar para poder vivir en esos lugares. Hay una técnica de cacería que a mí me llama la atención y está relacionada con lo que es el pecado y el efecto que tiene en nuestras vidas. Lo que hacen esas personas es conseguir una daga, un cuchillo, pero de esos que usted le pone el dedo y cuidado. Lo envuelven el cuchillo con un pedazo de una carne, se lo clavan al cuchillo. Ok. Siguiente paso. Ellos son cazadores, tienen sangre disponible, de alguna manera, la calientan, la ponen tibiecita, la vierten sobre el cuchillo, sobre la daga, queda esa sangre ahí, en esa daga, en ese pedazo de carne, salen entonces al exterior y buscan un lugar donde saben que ellos han visto las fieras salvajes que ellos piensan que van a cazar. Y lo que hacen es entonces que llegan y clavan el cuchillo de la empuñadura en la tierra y lo dejan ahí, con la sangre ahí tibiecita, y se van caminando tranquilos, regresan a su hogar. No tardan muchos minutos en que ese aroma llegue a una fiera del campo de ese lugar. Y se acerca y vea y diga, lotería, es gratis. Y se acerca, lo toca, lo percibe y dice, y tibiecito. Y le empieza entonces a dar una lengüetada y dice, perfecto, continúa. Y llega un momento que dice, la sangre ahora está más calientita. Y continúa, porque el placer de la sangre, el sabor de la sangre para esa fiera, para ese animal, es exquisito. Minutos más tarde, el desenlace lo conocemos, está muerto. Desangrado, ahogado en su propia sangre. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13, Romanos capítulo 8, versículo 13, dice,
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las consecuencias del pecado son devastadoras. Ya les decía en este caso de este profesor, de este maestro, las consecuencias son devastadoras. En este ejemplo de este animal, las consecuencias son horrendas. La instrucción de la palabra es: haced morir en nosotros lo terrenal, el pecado en nuestras vidas. Debemos estar conscientes que el pecado está presente en todos los hombres, cristianos y no cristianos. Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, sin distinción, sea cristiano o no cristiano, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro de nosotros, de nuestro corazón, salen, y esas son las que contaminan nuestra vida. La diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que en nosotros, los creyentes, el pecado no ejerce más ya su resultado final, que es la separación eterna de nuestras vidas de nuestro Señor Jesús. Esa es la diferencia. El pecado está presente en todos nosotros, cristianos o no cristianos. La diferencia en nosotros, dice el apóstol Pablo también, que la paga del pecado es muerte, pero en Cristo el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cierto es también, hermanos, que el pecado nos separa de Dios. Nuestras acciones equivocadas con la familia, en el trabajo, en la iglesia, con los seres queridos, acarrean tristeza en nuestras vidas, vergüenza quizás con nuestros hermanos, vergüenza a veces también hacia Dios por nuestras palabras, por nuestras actitudes hacia otros. El resultado eventualmente, en algunos, quizá en muchos, es desánimo y eventualmente quizá también separación. Dejamos de estudiar la palabra, dejamos de leer la Biblia, decimos, pues, ¿para qué vamos hoy al culto? Y finalmente terminamos separándonos de la iglesia en algunos casos, y ese es el resultado del pecado. El pecado mata. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir. Quiero explicar con cierto grado de detalle lo que es hacer morir el pecado. Pero antes quiero explicarles lo que no es hacer morir el pecado. Hacer morir el pecado en nuestras vidas no es disimular el pecado que nosotros vivimos. Algunos nos autojustificamos en nuestro pecado y decimos que tanto es, tantito. Todos lo hacen. Nadie me está viendo. Yo creo que Dios es un Dios complaciente. Me da chance, me da oportunidad, y entonces me autojustifico y empiezo a disimular el pecado en mi vida. Disimular el pecado es ignorar nuestra verdadera condición, quiénes somos y quiénes realmente somos delante de nuestro Dios. Ese es un extremo, y también hay otro extremo, que es pensar que hacer morir el pecado es una demanda de perfección. Hay grupos cristianos que toman esto muy en serio. Por ejemplo, ellos dicen, hay un pasaje, si no mal recuerdo, en Hebreos, que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y ellos casi rompen aquí el púlpito y dicen, porque así dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Hacer morir el pecado no es una demanda de perfección en nuestras vidas,
porque el pecado siempre estará presente en nuestras vidas. Recordarán, por ejemplo, el apóstol Juan, allá en su carta, en el capítulo, primera carta de Juan, en el capítulo 2, por ahí el versículo 1 dice: hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, ha metido la pata, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo justo. Juan está diciendo, y él sabe que nuestra condición en nuestras vidas, hasta que nos muramos, es luchar contra el pecado. No es una disimulación, no es una demanda de perfección. Tampoco es un programa de autosuperación. A mí me llama la atención, por ejemplo, algunos comentarios que he escuchado en algunas personas que no son cristianas y dicen, si lo que se enseña en las iglesias en inglés dicen, is common sense. Todo lo que dicen ahí, pues es obvio que no se tiene que hacer robar los impuestos, es obvio que no tenemos que mentir, eso es claro. Y me pregunto retóricamente, ¿y por qué la mayoría entonces cuando llega el momento de allá por febrero, marzo, están jugando en el website de H&R Block ahí? Ay, Dios mío, a ver si le subo a la donación de la iglesia, ¿cuánto me van a regresar? Y jugamos con ese tipo de situaciones. No es un programa de autosuperación. Esta situación de la autosuperación no es nueva. Por ejemplo, si van conmigo a Colosenses, ahí en la pantalla o en sus Biblias, en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, el apóstol Pablo ya se encontraba luchando con este tipo de situaciones, relacionado con una filosofía llamada ascetismo. Dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 20, le dice a los colosenses: bueno, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, pregunta, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, y empieza él a dar una lista, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, dice el apóstol, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Les comentaba, en aquellos días y en nuestros días igual existe una corriente filosófica que se llama el ascetismo, que significa you can do it. Tú te pones una meta, tú te pones un objetivo y decían allá en mi rancho, y únete a los optimistas, todo va a salir bien, tú puedes, you can do it. Y se empieza uno a dar una psicología solito de que yo voy a salir adelante, y aquella mala actitud, aquel mal hábito que yo practicaba o que practico, lo voy a dejar atrás. Me voy a poner una dieta de hacer esto y de no hacer aquello, y me voy a someter y voy a empezar a hacer aquello, y yo tengo mi programa de autosuperación. De eso está hablando el apóstol Pablo. Tales cosas tienen a la verdad, dice el apóstol, cierta reputación. Es cierto, tienen reputación de sabiduría. Dice el texto, en un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pablo termina diciéndoles, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo esfuerzo que no surja del deseo de querer agradar a Dios, de querer seguir su voluntad, tarde o temprano fracasará. Hacer morir el pecado, por lo tanto, no puede ser una lista de qué hacer y qué no hacer. Quizás usted ahorita mismo diga, más rápido, hermano, ya danos el 1, 2, 3, el ABC, el que hay que hacer y el que no hay que hacer para que ya salgamos más rápido. Mira que ya son ciertas horas de la noche. Y lo pondremos en acción, te lo prometo. Hermanos, el resultado, tarde o temprano, será el mismo y se llama fracaso. El pecado volverá a aparecer en nuestras vidas y muy posiblemente las consecuencias serán peores. Mortificar el pecado es luchar con el Espíritu Santo. Ustedes recordarán en varias predicaciones de nuestro pastor acerca de la armadura de Dios. Él tocó uno de los elementos que es la espada del Espíritu.
de todos los elementos que comenta el apóstol Pablo en Efesios acerca de la armadura del Espíritu Santo, solo uno tiene la función de atacar, de dar muerte, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a luchar contra los deseos naturales de nuestra vida, nuestros instintos humanos, las inclinaciones y la imaginación que solamente buscan crear en nosotros un placer temporal. Retiros van y vienen. Campamentos van y vienen. Encuentros, ayunos, campañas. Todo eso, hermanos, pasa a un segundo lugar. Hace años aquí estuvo el pastor Joel Marsh y me encantó una ilustración que dijo al respecto de estas situaciones. Dice, ese tipo de cristianos que se emocionan con los eventos, estos que les acabo de comentar, me recuerdan a los fuegos pirotécnicos, que un día suben y están ahí, ¡pum!, explota y estalla y es un resplandor. Y al día siguiente y al instante siguiente es una oscuridad en el cielo. Pedro dijo en una de sus cartas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que no está adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso la importancia, hermanos, de retener en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios, de aprendernos versículos bíblicos, de tenerlos en nuestra vida y en nuestro diario vivir, en nuestro corazón, retenerla, dejarla que circule en nuestras mentes, meditarla en nuestras lecturas, dejar que forme parte de nuestras conversaciones cotidianas con nuestra esposa, hermanas con su esposo, con sus hijos. Quizás ahorita que vayan de camino a su hogar le digan, oye, escuché un versículo, ¿qué opinas? ¿Qué te dijo? ¿Qué crees que haya significado esa palabra que estaba ahí puesta? ¿Alguna vez han practicado eso con su esposo, con su esposa? De decirle, vamos a platicar de un versículo que fíjate, tengo una duda al respecto. Que sea la palabra la primera cosa que anhelemos cuando despertamos todos los días. Hay una encuesta que a mí me mata y dice, 80% de los cristianos duermen con el celular en la cama. Y lo primero que hacen en la mañana es, ay, tengo 20 likes. Y rápido buscar, también. Pero ella, bueno, yo creo que al rato me va a poner un like. ¿Sabían? Búsquenlo, que hay apps que se sincronizan con la alarma de su teléfono y lo despiertan leyéndole la escritura. Búsquenlo ahorita en la noche ahí, pongan la alarma para mañana y en vez de darse la vuelta de la cama y tomar el celular y decir Facebook, digan, aquí está la escritura y me empieza a leer a mí la escritura. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, y da una lista. ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, acerca de la avaricia? 1 Timoteo 6, versículos 7 al 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, dice el apóstol, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dile a tu corazón, dile a tu mente, dile a tu esposa, dítelo a ti mismo, ¿por qué te afliges? Nada trajiste, ¿con qué te vas a ir? Del adulterio, Proverbios capítulo 2, versículos 10, 16, 19, se los parafraseo, dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, serás librado entonces de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. En otras palabras, muerte. De la malicia, 1 Juan capítulo 2 versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice el apóstol Juan, en que amamos a los hermanos, a todos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. De la mentira, dice Proverbios,
sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Mortificar, hacer morir el pecado, es luchar con la palabra. Es parte de la guerra espiritual. Varios de nosotros hemos escuchado acerca de la guerra espiritual y usualmente lo que nos viene a la mente es un grupo de cristianos, de creyentes, gritando y diciendo ¡fuera! Y te reprendo y situaciones por el estilo. Pero la guerra espiritual es mucho más que eso. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, nos hablan de este tema con respecto al pecado. Dice el apóstol: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el apóstol Pablo en el contexto nos explica a qué se refiere con esas fortalezas. Dice: estas armas nos sirven para derribar argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿En dónde? En tu mente. No pienses en la altivez del inconverso. Piensa inclusive en la altivez, en la incredulidad que hay en nuestras vidas en ocasiones. La palabra es un arma para derribar esos argumentos, esa altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevan entonces cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Escritura, hermanos, cambia tu vida. Retos, encuentros, retiros, campamentos irán y vendrán. Ayunos, lo que ustedes gusten. Pero la palabra de Dios es la que cambia nuestra forma de pensar. Darle muerte al pecado significa luchar buscando agradar a Dios. Les decía hace unos instantes, autosuperación es sinónimo de fracaso. La disciplina y la determinación son ciertamente importantes, se requieren, son importantes, pero no siempre durarán. Para la carrera que tenemos propuesta delante de nosotros necesitamos algo más fuerte que la disciplina y que la determinación. Necesitamos una dosis mucho mayor. Eso es un placer, eso es un gusto, es un amor por querer agradar a Dios. Con toda razón el salmista dijo en Salmos 19, versículos 9 al 12, dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Voy concluyendo, hermanos. Si alguno entre nosotros no siente en su vida, en su corazón, un deseo por darle muerte al pecado, es muy probable, es muy seguro que lo que necesite es morir primero para nacer de nuevo. Si tu hermano creyente ya has muerto en la muerte de Jesús, no olvides, hermano, que en el próximo enfrentamiento que tengas con el pecado, el nombre de tu misión, el nombre de el objetivo que tienes enfrente de ti se llama matar o morir. Ese enfrentamiento, hermano, está a la puerta. Es más, está aquí mismo, en nuestras mentes. ¿En qué vamos a hacer después del culto? ¿A qué horas va a terminar? Ese enfrentamiento está latente con nuestros seres queridos, con tus hermanos de la iglesia, en las cosas ocultas que solo tú y yo sabemos que hacemos. Está en esos deseos
que te conducen y los cuales tú y yo cobijamos porque nos causan placer. Ahí está el enfrentamiento. Ahí está tu tarea de hacer morir el pecado. Yo te invito, hermano, que anheles en tu corazón darle la gloria a Dios. Que tu vida, en lo que tú hagas, que requiera una acción, que requiera una decisión, que requiera un paso, que requiera una reflexión, anheles en tu vida darle la gloria a Dios, exaltar el nombre de Jesucristo con lo que haces, con lo que piensas, con lo que dices. Lucha, hermano, con la espada del Espíritu Santo. Mata el placer del pecado con el placer de querer agradar a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por este mensaje que primeramente, Señor, tú traes a mi vida, tú traes a mi corazón y a la vida de esta congregación igualmente. Padre, yo ruego que nos ayudes a guardar y a poner en acción el consejo de tu palabra. Señor, mi anhelo es que enciendas en nosotros el deseo de querer glorificar tu nombre para encontrar gozo en nuestras vidas, gozo en querer glorificar tu nombre y así poder desprendernos del pecado que está en nuestras vidas. Si usted, hermano, que está aquí, siente ese deseo, siente esa convicción en su corazón de la necesidad de hacer morir el pecado que está en su vida, yo le invito a que ore con un ferviente deseo en su corazón. Quizás, si usted gusta, como señal, no hacia mí, sino hacia Dios, de levantar su mano en compromiso, en anhelo, en súplica a Dios, de que Dios le ayude. Hágalo, hermano. Ruega a Dios que le sustente, ruega a Dios que le ayude a encontrar gozo, placer, satisfacción en Él y solo en Él. Pongámonos, hermanos, a cuentas con nuestro Dios, pidámosle perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestras acciones. Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo y celoso. Si usted, amigo que nos acompaña, quiere iniciar una nueva vida con Cristo, si la palabra de Dios ha tocado su corazón y en su interior siente el llamado de Dios para nacer de nuevo, repita, si usted gusta, conmigo esta oración. Señor Todopoderoso, te pido igualmente perdón por mis faltas, te suplico que transformes mi vida, que me ayudes, Señor, a encontrar igualmente ese gozo que se está hablando en esta tarde. Ruego, Señor, que tú vengas a mi corazón. Si usted, hermano, nos escucha, creyente o no creyente, a través del internet, e igualmente anhela buscar de Dios, yo le invito a que busque una iglesia, una congregación donde se predique la palabra de Dios, y en ese lugar busque a ese pastor que está ahí trabajando y usted crezca en el conocimiento de su palabra. Padre, ruego que nos acompañes a nuestros hogares, nos lleves, Señor, en todo momento, como tú lo haces, en todo lugar, con la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, iglesia. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Nos miramos el miércoles en la casa del Señor. Bendiciones a todos. Bien, gracias a Dios. Pensé, me quedé en 35, ¿verdad? Yo había prometido 45. Ya tenemos pastor, ya tenemos copastor.